es su guía. Y van, entonces, nos toca ahora conversar con el encargado. Vamos a hablar para que nos explique toda la historia clínica. Eso siempre y cuando sea retrospectivo. Pero si es prospectivo, tal vez tengo que ir al lugar para explicarles a los pacientes. Tendré que explicarle a los pacientes o a cada paciente, al grupo de pacientes, explicarle de qué se trata mi trabajo de investigación, cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos, para que luego, ¿qué cosa ocurra? Firme mi consentimiento informado. Una vez que me firme el consentimiento informado, probablemente no todos los pacientes van a firmar, pues van a firmar solo algunos. Yo tengo que investigar a aquellos que firmen, pero está también en mis manos de que pueda sensibilizar a la mayor cantidad para que puedan aceptar formar parte del estudio. Entonces, habiendo ya firmado el consentimiento informado, estas personas, ¿qué hago después? ¿Qué me toca hacer? Muy bien, evalúo los criterios de selección. ¿Cuál es el pedido? Pisco. ¿Usted es de Pisco? ¿Le gusta el Pisco? Sí. Sí. Bien. Evalúo los criterios de selección. ¿Cómo evalúo los criterios de selección? Esto es a través de una entrevista, ¿no es cierto? Tengo que preguntarle cada uno de los criterios de selección, tanto de inclusión y exclusión que he considerado en mi proyecto. Tengo que preguntarle si cumple o no cumple. ¿Cumple o no cumple? ¿Está bien? Ahora, una vez que ya le apliqué los criterios, me estoy dando cuenta, probablemente, de que esta persona cumple con todos los criterios, y si es que es así, pasa a la siguiente etapa, ¿no es cierto? Y si es que no cumple, tendré que explicarle: señor, muchísimas gracias por participar en el estudio. Para esto, previamente le he tenido que decir: señor, le vamos a hacer una serie de preguntas para evaluar si cumple o no con los criterios o requisitos para iniciar la investigación. En caso no cumpla, señor, no va a poder participar en el estudio. Le tengo que decir previamente, porque si no le digo y después recién le digo que no va a poder participar en el estudio, hay personas que pueden reaccionar mal. Entonces, prefiero decirle desde el inicio: le doy las gracias y termina ahí. Pero con aquellos que aceptan participar en el estudio, firman su consentimiento y cumplen los criterios de selección, pasamos a la siguiente etapa. ¿Y cuál es la siguiente etapa? Ya la recolección propiamente dicha de los datos, de la información. Ahora, de aquí tengo dos datos. Uno, los datos generales del paciente o del participante, y otro, la aplicación del instrumento de medición, la evaluación, el hecho de realizarle la tomografía, el hecho de realizarle la resonancia magnética, el hecho de evaluarlo. Tengo esos dos tipos de obtención de información. ¿Cuál de los dos debo obtener primero? No hay un orden, ¿no? Yo puedo primero hacer lo otro y después la recolección de datos generales. Pero si ya en un inicio le estoy entrevistando al paciente, desde un inicio lo estoy entrevistando para ver si cumple o no cumple los criterios de selección, puedo continuar con mi entrevista y seguir preguntándole, pero ya aquella información que corresponde a mis variables de estudio, como por ejemplo cuántos años tiene, si ha tenido o no antecedentes de tal enfermedad, el tiempo de servicio que tiene en su trabajo, si es nombrado caso tercero, la condición laboral, número de hijos, número de partos. Esas informaciones que forman parte de mis variables o puede formar parte de mis variables, le puedo preguntar en esa misma entrevista. Es decir, aprovechar la entrevista donde estoy evaluando mis criterios de selección, y una vez que sé que cumple todos los criterios, continúo con mi entrevista y le pido todos los datos donde él me va a reportar, me va a dar esa información. Y eso lo voy a estar registrando en la ficha de recolección de datos. Y dejo para el final aquello que se va a evaluar. Una vez que he recolectado todos los datos generales, ahora necesito los resultados de los hallazgos radiográficos. Entonces eso lo dejo para el
final, porque quizá habrá un informe radiográfico, ¿no es cierto? Que tendré que conseguirlo y de ahí voy a pasarlo o le adjunto, le saco una copia, no lo sé, pero eso lo dejo para el final. ¿Sí? Una vez que ya haya realizado toda la ejecución y evaluación de todos mis pacientes, voy a tener entonces conmigo las fichas de recolección de datos de cada paciente. Voy a tener también los consentimientos informados de cada paciente en físico y también voy a tener los resultados radiográficos, los reportes o las fichas de cada paciente. Eso va a consistir en físico la información de cada participante sujeto de estudio. ¿Qué hago con eso? Hasta este momento ya terminó. Hasta este momento ya terminó la ejecución, ya les di las gracias a quienes han participado, le di las gracias a la institución, quien está probablemente esperando los resultados o un informe de todo esto, pero hasta el momento la ejecución ya terminó. Luego, ¿qué me toca hacer? Guarden los celulares, por favor, yo les voy a bajar un punto. ¿Qué hago después? Armo mi base de datos, pero ¿cómo armo mi base de datos? Toda la información que está en el papel tengo que plasmarlo en una hoja de cálculo. Se puede utilizar incluso el Access, puedo utilizar directamente un software de análisis estadístico como el SPSS, el EpiInfo, el EpiDAT, el Stata, y hay varios. Pero la mejor manera de elaborar una base de datos y la más fácil, porque me conozco, me sé todo el manejo del Excel, entonces sé las funciones y me va a resultar más rápido, más fácil, de tal manera de que una vez que lo elabore, lo migro o lo transfiero al SPSS, que va a ser más rápido. Por lo tanto, vamos a utilizar una hoja de cálculo de Microsoft Excel para poder elaborar esta base de datos, donde voy a coger paciente por paciente su ficha de recolección de datos y en base al código que tiene, porque acuérdense que no puedo ver ni los nombres y apellidos del paciente, sus consentimientos informados deben estar almacenados aparte. Separo entonces los consentimientos informados de todos y me quedo solamente con las fichas de recolección de datos y hojas adicionales donde están los reportes de los resultados de este paciente. Y esto es lo que tengo que plasmar o pasarlos en mi base de datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? La estructura de la base de datos para que ustedes en la siguiente semana lo traigan bien. Pero profesor, ¿cómo vamos a llenar si ni siquiera hemos ejecutado? Para esta ocasión vamos a inventarnos esos datos. Vamos a generar datos ficticios porque no podemos ejecutar todavía. Pero lo más relevante no es pues la información, sino lo más relevante para esta parte del curso es el análisis estadístico y sus reportes. Cuando ya tenga lo mío, lo único que voy a hacer es reemplazar en mi base de datos y volver a hacer el análisis, como ya sé cómo se hace a este nivel, y voy a obtener mis resultados ya reales. ¿Sí? Para ello, señores, vamos a abrir un Excel, una hoja de Excel, que eso sí lo pueden hacer, ¿no es cierto? Una hoja nueva de Excel. Luego voy a seleccionar las primeras 4 celdas. Si se dan cuenta, el Excel tiene filas y columnas. Las columnas están por letras y las filas están por números. Cada fila va a representar a un paciente, a un participante, a un sujeto de estudio, mientras que las columnas van a representar a mis variables de estudio. Primero tengo que elaborar mi esqueleto. ¿Cuál va a ser mi herramienta? La matriz de consistencia. La matriz de consistencia va a ser mi herramienta. ¿Por qué? Porque yo voy a plasmar las variables que dice mi matriz de consistencia, lo voy a plasmar aquí. ¿Sí? Eso es lo que voy a elaborar entonces
Seleccionamos estas 4 celdas y me voy a donde dice dar formato como tabla. Le doy clic ahí y elijo cualesquiera de estas opciones, cualesquiera de los formatos que aparecen ahí, del color que más les guste. Yo quiero esta, les aparece un pequeño cuadro, le dan a aceptar y les aparece esta tabla. Esta tabla, señores, a diferencia de las tablas convencionales, es una tabla prediseñada específicamente para bases de datos. Y ahora van a ver qué tanto me ayuda a comparación de las otras. Antes de continuar, vamos a grabarlo. Y desde ahí actualicen o graben cada avance que tengan. Para grabar rápidamente, le presionan en la tecla F12 y le sale directamente en la ventana para poder grabar. Y como nombre le van a considerar base de datos. ¿Está bien? Base de datos. Ya, ahora sí. Ya está grabado. Estamos siendo iguales, ¿no es cierto? Ya. Ahora, columna 1. En la columna 1, sí o sí, le vamos a colocar el código. Colocamos entonces, en lugar de columna 1, le ponemos código. Sin tilde, porque al final esto vamos a migrar al SPSS y como es un software de Estados Unidos, no existen letras con tildes. Y si le pongo la código, la O con tilde, probablemente cuando lo migre me salga al final un corazoncito. O un símbolo que no lo reconozca. Entonces mejor utilizo tildes. Le pongo código. ¿Qué va a representar ese código? El código que le he asignado a cada participante en su consentimiento informado. Porque el consentimiento informado me hablaba de confidencialidad. Y en esta confidencialidad de datos me hace referencia a que esta información del paciente no debe ser compartida con nadie. Sus apellidos y nombres yo no los debo saber. Solamente debo manejarlo a través del código. Es el único identificador que va a tener estos pacientes. Por lo tanto, empiezo a detallar los códigos que va a tener cada paciente. Desde el primero, estos códigos que han asignado en el consentimiento informado tienen pues caracteres alfanuméricos, es decir, letras y números. Los números de 3 dígitos. ¿Por qué? Porque en la mayoría de casos va a sobrepasar los 100 o 110 y son 3 dígitos, por lo tanto debe ser 001. Pero las primeras o la primera letra ustedes lo eligen. Puede ser A001, B001, AB001, como ustedes gusten, o pueden utilizar las iniciales de las variables que están estudiando. Si su variable es esteatosis hepática, entonces pueden colocar EH001. Es como ustedes quieren. EH voy a colocar yo 001. Luego colocamos el siguiente, EH002. Para no estar colocando uno por uno, selecciono los 2 primeros, me ubico con el mouse, dése cuenta, ahí el mouse me está mostrando una cruz de color blanco, ¿no es cierto? Pero me ubico en la esquina inferior derecha y me muestra una cruz de color negra y más delgada. Le mantengo presionado el clic izquierdo del mouse y lo arrastro hacia la parte inferior
y me doy cuenta que al lado derecho va incrementándose la enumeración. Y lo arrastro hasta el número que yo me he propuesto estudiar. Voy a considerarle acá, por ejemplo, 160 ya, y lo suelto. ¿Qué es lo que ha pasado? Miren, se han generado de manera automática filas. Filas que van a representar cada una a un paciente. Control G, no se olviden, Control G, o si no le dan clic acá en el símbolo del disco. Grabar. Luego, a partir de la columna 2, lo que voy a hacer es colocar las variables que estoy estudiando. Pero para tener un mismo orden en el cual se van a reportar mis resultados al final del estudio, empiezo por mis variables secundarias y continúo con mi variable principal. Es decir, mi variable principal debe aparecer al final. ¿Está bien? Variables secundarias entonces. ¿Cuál era la primera variable secundaria que he considerado? Como les decía hace rato, pueden utilizar como herramienta la matriz de consistencia. En la matriz de consistencia me doy cuenta. Mi primera variable. Sí, claro. Puede ser mi primera variable secundaria, profesor, es el sexo. Ya está, listo. Segunda variable secundaria, la edad. Miren, escribo edad y le presiono Enter y se genera automáticamente las columnas. Esto es lo bueno en este tipo de tablas prediseñadas. ¿Qué más puedo tener? Índice de masa corporal. Peso. Ya, muy bien. Y acá la señorita dice, profesor, índice de masa corporal. Pero probablemente no voy a tener el registro directo del índice de masa corporal. Pero ¿cómo lo obtengo? Profesor, yo los he empezado y los he tallado. Entonces le agrego 2 columnas antes del índice de masa corporal. Le doy clic derecho, insertar. Clic derecho, otra vez insertar, ya tengo 2 columnas. De tal manera que este es el peso y este es la talla. Y aquí lo que voy a colocar es una fórmula. Peso sobre talla al cuadrado. O peso sobre, abro paréntesis, talla por talla, que es lo mismo. ¿Qué más? ¿Qué otras variables tiene por ahí? ¿Estilo de vida? ¿Estilo de vida? ¿Perdón? ¿Estilo de vida? ¿Estilo hepático? No, estilo de vida. Perfil hepático, estilo de vida. Perfil hepático. Ya. Perfil hepático. ¿Y qué cosa tiene el perfil hepático? ¿Qué tiene que ver? Número de hijos. ¿Perdón? No. Muy bien. Ahí los señores tienen una variable de perfil hepático. Pero se han dado cuenta que el perfil hepático no es pues una variable simple que me va a decir, oye, tu perfil tienes o no tienes, o es bueno o es malo. No, ese perfil es una variable compleja que tiene dimensiones, es decir, tiene diferentes pruebas. Razón por la cual entonces no me conviene poner el perfil hepático, sino desglosarlo. Lo desgloso. ¿Quiénes estarán dentro del perfil hepático? Tal vez el TGO, TGP, GGT, proteínas totales, albúmina, bilirrubina total. ¿Solamente esos o qué más? Ya tengo todos estos datos y al final tendría que poner mi variable principal o variables principales, porque pueden ser 2 también. ¿Cuál es su variable principal? El colesterol también. Esteatosis hepática. Colesterol también. Esteatosis, incluso le pueden colocar No va eso. No va. Con la no va. Le pueden acortar si gustan, porque cuando lo transfieren, el ancho de la columna no es tanto y quizás si ponen todo el texto completo van a tener la necesidad de colocar la columna más ancha y va a dificultar visualizar en un solo plano todas las columnas.
Listo. Hasta ahí ya tenemos mi estructura. Grabar, no se olviden. ¿Qué sigue? Rellenar los datos. Llenar. Muy bien. En la parte inferior, en la pestaña dice hoja 1. Le damos doble clic aquí y le ponemos base de datos también. He cambiado. ¿Está bien? Sí. Base de datos. Si se han dado cuenta, las variables que yo tengo ahí son cualitativas y también son cuantitativas. Para llenar las variables cuantitativas no voy a tener problema. ¿Por qué? Porque voy a colocar solo números. Ojo, en todas las variables cuantitativas lo único que voy a colocar son números y nada más. Solamente números. No voy a colocar sus unidades. Es decir, si me dice la edad, yo solo voy a colocar 25. Nada más. No le voy a colocar 25 años o 25A. Igual en el peso. Si peso 65, voy a colocar solo 65. No voy a colocar 65 kg. Acá tampoco voy a colocar 1,72 m de metros. Basta que coloque un espacio o una letra en esa celda, además del número, el SPSS lo va a asumir como si fuera una palabra, como si fuera una variable cualitativa. Y no me conviene. Eso es una variable cuantitativa, por lo tanto, el tratamiento que debe darle el SPSS, que es el software que vamos a utilizar, debe ser numérico, si es cuantitativo. Y si es cualitativo, lo tenemos que codificar. Ahora lo vamos a hacer. Supongamos entonces que tengo un paciente. Este paciente es masculino, que tiene 26 años. El profesor me dijo que solo le agregue el número, ¿bien? Que pesa 70, que mide 1,72, ¿ya? Y de ahí me imagino que le ha calculado el peso sobre la talla por talla. ¿Ah? Es que el resto está vacío, por eso sale así. Me voy a poner en 2 decimales. ¿Está? TGO 35, supongamos 40. Todos estos son números. Acá, ¿está todo simpática? Sí. Presento, no presenta. ¿Sí o ¿Presente? no? Sí, no, ya, sí. ¿Su grupo? Listo, todos estos son números, ya. Ahora, Peso sobre talla al cuadrado. con aquellos que son variables cuantitativas, yo debo de asegurarme de que estén solo números y nada más. Con eso no tengo problemas. Y es más, cada variable ya me dice de por sí una unidad determinada. Quiere decir que si yo tuviera, supongamos, evaluando niños menores de 3 años, no voy a considerarle acá 3 años y a otro paciente le voy a poner 8 meses. Es imposible, no puedo combinar años con meses. O bien lo reporto en años o bien lo reporto en meses. Por lo tanto, me va a convenir aquí mejor de que mi edad sea en meses. De tal manera de que estos 8M simplemente sean 8 meses y estos que está arriba, que era 3 años, ya no son 3 años, sino son 36 meses. Ya en el SPSS yo me encargo de agruparlos. ¿Está bien? Listo. Este tenía 26 años. Con los que son cuantitativos no hay problema. Son puros números que voy a tener que detallar uno por uno. ¿Cuántos pacientes están evaluando ustedes? 400. Son 400 registros que tienen toda la semana. Tienen toda la semana. Aquel que es experto en Excel lo va a poder hacer en cuestión de 5 minutos. O hasta menos. Ahí está. La señorita les puede enseñar. Sí, la señorita es experta, egresada de Cibertec. Y lo va a poder hacer.
mínima y la edad máxima que quieren y les asigna el Excel automáticamente números aleatorios entre el rango que ustedes han considerado. Para los decimales, ¿cómo era? Solo de 2 decimales a la talla. Las 2 decimales nada más a la talla. La talla. Por eso, pues 2 y en el índice. No, pero ¿quién le da la talla en 3 Por decimales? eso, pues en No, 2. para la talla. ¿Cuál? Para la talla. La talla 2. Aleatorios en talla. En la talla aleatorio, Es igual. ahí tiene que utilizar un artificio. En vez de 1,72 ponga aleatorio entre 172 Y ahí te supongamos 195. Te van Le a pone dar aleatorios 100. y luego eso lo divide entre 100 y le va a resultar 1, y algo. ¿Ya? Si no, 1 por 1, pues tiene toda la semana. Mucho. Eso no va a pasar. ¿Ya? O si no, el más suspicaz entrará pues no a YouTube. Tutorial Excel, números aleatorios. Más rápido. Más rápido. ¿Ya? Y el otro- Pero acuérdense de la Sí, sí, fórmula, sí, aleatorio.entre. Aleatorio.entre. En Google pone aleatorio.entre, ahí le va a explicar para qué sirve, cómo se hace, cuáles son los trucos, Para que luego a la vez que utilices el mismo dato no se verifique. no va a perder el tiempo, si cada tiempo les explico uno por uno. ¿Está bien? Es que eso ya no es metodología de investigación. La mayoría quiere su examen. Sí. Sí. Sí, No ¿ves? es. El sexo. Ahí vemos un registro que es cualitativo, ¿no es cierto? En mi base de datos, yo debo evitar de que aparezca un dato cualitativo, razón por la cual tengo que codificar. No debe aparecer ahí masculino. No es que el SPSS no lo permita, sí lo permite, sino que hace un mejor análisis cuando son codificados, es más exacto. Entonces yo tengo que codificarlo, pero ¿qué cosa codifico? Las formas de registro de la variable, de tal manera que reconozco mis variables cualitativas. ¿Cuáles son acá? El sexo, ¿qué más? Y la estenosis hepática, ¿no es cierto? Esas dos entonces tengo que codificarlas. Para ello voy a abrir una segunda pestaña, hay un símbolo acá de más, le doy clic, abre una segunda pestaña de hoja 2, le doy doble clic y le pongo ahí codificación. ¿Y qué es lo que hago? Igual, selecciono 4 celdas, dar formato de tabla, elijo la que más me gusta, le doy a aceptar y donde dice columna 1 le pongo sexo y columna 2 le pongo código. Y debajo ahora le pongo sus formas de registro. En este caso, ¿cuáles son las formas de registro del sexo? Masculino y femenino. De tal manera que al masculino le voy a asignar el código 1 y al femenino le asigno el código 2. Ustedes eligen, profesor, no me gusta el 1 y el 2, quiero asignar el número 0 y el 1, o el número 5 y el 6. Ustedes vean qué asignarles, pero el número que le asigne debe estar registrado aquí. Debe estar registrado aquí. ¿Para qué? Para que no se olvide. Cuando quieran interpretar o cuando necesiten decodificar en el SPSS, van a necesitar esta tablita. Ya convencionalmente utilizan a partir del 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 4, a partir del 1. Y otra cosa muy importante, la forma de registro que van a escribir aquí debe estar bien redactada. Es decir, respetando las leyes ortográficas. La primera letra con mayúscula, todo lo demás minúscula. ¿Por qué? Porque esto al final me va a servir cuando yo decodifico, voy a copiar y pegar al SPSS, nada más. Para que cuando aparezca mi gráfico, mi tabla, me salga en base a estos nombres. Porque si no me va a salir cualquier cosa, ¿eh?
¿Cuál era el otro que tenía que codificar? La esteatosis. Entonces copio esta tablita y lo pego debajo y ya en vez de sexo le pongo esteatosis. Esteatosis hepática y aquí le pongo sí y debajo no. Para sí es 1 y para no es 2. Profesor, pero tiene el mismo código que de arriba, no importa. Son diferentes variables. Son diferentes variables, es decir, están en diferentes columnas. Por lo tanto, no hay problema. Aquí solamente voy a poner entonces mis variables que son cualitativas que han requerido codificación. Por lo tanto, acá, en mi base de datos, ya no voy a colocar sexo masculino, sino que coloco El número. 1. ¿Está bien? Y acá también, en esteatosis hepática, ya no voy a colocar 1, sino voy a colocar... perdón, ya no voy a colocar sí, sino voy a colocar 1. Listo. Y eso es el trabajo que ustedes tienen que traer, señores, para la siguiente semana. ¿Ya? Tenemos 4 minutos para explicarles la fórmula. Apliquen esto. Aleatorio igual aleatorio punto ente. Abre paréntesis y coloque el número inicial y el número final. Aquí en sexo tenemos solo 1 y 2, ¿no es cierto? Entonces le pongo 1, coma 2. Tengan en cuenta que depende del office que tengan, en vez de coma puede ser punto. ¿Sí? En algunos, sobre todo en los recientes, ya no está coma, sino punto y coma. Y si le ponen coma no va a salir nada. Y le ponen esto. Ya me salió de frente, aleatoriamente, tantos varones y tantas mujeres. En edad igual. Yo podría estar investigando personas de 18 a 60 años. Entonces igual, te pongo aleatorio.entre 18,60. Ya me salió. ¿Se dan cuenta que también ha cambiado anterior la columna sexo? Miren, cada vez que yo ingrese a una celda y le dé o escriba algo y le dé enter, ¿se dan cuenta que está cambiando? ¿Ve? Está cambiando, ¿por qué? Porque está con fórmula aleatoria. Cada vez que hago un movimiento se va cambiando. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo? ¿Qué hago? Fijarlo. No es la palabra. Lo fijo. ¿Cómo lo fijo? ¿Cómo lo fijo para que no se mueva? Porque está que se cambia cada rato. Con F12, la fórmula. ¿Con F12? Para que no suma la fórmula, que no suma la celda. Que no se mueva la celda, porque No, no la esté celda cambiando de no se va a valores. mover. La celda no se El mueve, dato de la es celda. igualito. Lo que no es que se mueva. No es que se mueva. No es que se mueva, sino que está aplicándose la fórmula cada rato. No, o sea, lo ves acá en peso para cambiar y ver ¿Desde acá? cambiando. Sí, por eso Tú le pones uno de dólar. Eso se fija, queda, se eso pasa fija. de lo queda. Por eso, quiero fijar la celda o quiero fijar la fórmula. La fórmula, porque cambiando. Claro, si fijo la fórmula, la pongo. Es como el dólar, como la estrella. A ver. El dólar, fijar los datos. ¿Ah? ¿Cómo? Por delante de la fórmula. Delante de la fórmula va el dólar, Y por delante de la simulación de las celdas. para fijarlo, Delante de la fórmula, ¿cómo la S? el dólar. El dólar. ¿El dólar? Ajá, el símbolo. No, eso lo aplico para Para fijar fijar, por eso. una celda. O sea, Por eso le preguntaba. repite la misma celda de origen. O sea, si yo dentro de la fórmula estoy jalando una celda, para que no jale la siguiente, sino la misma, y sí le pongo el símbolo de dólar. Pero aquí lo único que quiero hacer es que el número no cambie, ¿no es cierto? Solamente el número no cambia. Pero ¿qué es lo que pasa? Miren, cuando yo me posiciono en cualquiera de estas celdas, aquí en la parte superior estoy observando la fórmula.
está con fórmula, razón por la cual que cada vez que actualice se va a correr la fórmula otra vez. Por lo tanto, para que eso no ocurra, después de haberse aplicado la fórmula, yo puedo copiar todo el contenido de lo que está en este momento, lo copio con control C, ¿no es cierto? Control C o copiar como quieran, y luego lo pego ahí mismo, pero le doy con pegado especial. Cuando le doy pegado especial me sale una ventanita y hay tipos. Si ustedes evaluaran cada una de estas opciones, van a ver todas las maravillas que tiene el Excel, pero de los cuales lo único que van a utilizar acá es esta opción que dice valor. Le doy clic donde dice valores y le doy a aceptar. Y dense cuenta que cuando le doy clic aparece en la parte superior la fórmula, ya no aparece. Si le pones el primero de ¿Eh? le pones el dólar. Miren, le doy aquí un enter, ya no se cambia, ¿ven? Lo único que se está cambiando es el peso. Igual el peso también. Edad. Edad, dirá. O perdón, la edad. Entonces lo mismo hago con esto. ¿No? Puedo hacerlo todos a la vez, como también puedo hacerlo columnas por columnas. Después la que transforma. ¿Perdón? No. ¿Ya? La idea es que solamente aparezcan los valores más no las fórmulas. Lo mismo hacen con el peso y con la talla. Algo que les pueda servir en la talla, como les decía, ¿no? Porque si ustedes aplican la fórmula aleatorio.entre y abren, supongamos, desde 1.60 al 1.80, no les va a salir. ¿Por qué? Porque está sumiendo valores enteros. Entonces, ¿qué pueden hacer ahí? Vamos a generar dos columnitas que después las voy a borrar. Voy a colocar aleatorio.entre aleatorio.entre. En vez de poner 1.50, le voy a poner 150. O sea, le quito los decimales para que me asuma como valores enteros. 150 hasta ¿dónde irá? Pues hasta 1,90 m, ¿no? Pero en vez de poner 1,90 m, le voy a poner 190. Ya me asignó números aleatorios en base a 150 a 190. Pero yo no los necesito así, ¿no es cierto? Los necesito con dos decimales. Por lo tanto, aquí le digo esto lo divido entre 100. Es así como lo quiero, ¿no es cierto? 1,67, 1,84, 1,75 metros. ¿Está bien? Esto es lo que quiero, por lo tanto, esto lo copio en la columna de talla, pero no lo copio y lo pego directamente, sino le pego los valores, nada más. Y para pegar sus valores, para no estar repitiendo todo el procedimiento, hay un acceso directo aquí, este dibujito que ven acá, con los números 1, 2, 3 como su índice. Le doy clic ahí, automáticamente ya hizo el pegado de valores, ya no se modifica. Y ahora sí elimino estos dos columnas. Pero no estoy. Ya está. ¿Le cambió? Pero cambiaba el número. ¿Cambió? Cambió. ¿Cambió el número? ¿Qué número? Es que está aleatorio. En el otro era 1.78 y acá salió. Cambió. ¿Cuál esto? No, pero ya no se va a cambiar ahora sí, porque ya le pegué los valores. Se estaba cambiando porque la primera fórmula que hice no lo pegué los valores, lo hice ahí, pero igual sigue siendo aleatorio. Acá el peso también tendría que hacerlo de la misma manera, ¿no? Peso. El peso idealmente tendría que estar como un decimal, ¿cierto? Hago lo mismo entonces, igual. Aleatorio.entre
¿De cuánto pensamos? No sé para qué. 50 kilos. ¿Cómo lo divido? Ya, entonces 50 sería 500. 500, ya 900. ¿Ya está? Y acá le voy a agregar una columna para que esto lo voy a dividir entre, ya no 100, sino entre 10. ¿Lo ven? Y ahora sí, esto lo copio y lo pego en el peso. Y esta columna lo elimino. ¿Está? Esta data que cambia cada rato lo voy a copiar y lo voy a pegar sus valores para que ya no se modifique. ¿Ya está? Ahora sí. Y lo mismo puedo hacer para no estar ingresando 800 registros. Acá también sería aleatorio.entre 1,2. Ya está. Señores, esto solo lo van a poder hacer para ahora, para este taller. Cuando realicen su trabajo de investigación, no vayan a aplicar la fórmula, porque ahí sí van a tener que pasar uno por uno, necesariamente. ¿Qué fórmula van a aplicar ahí? Pues nunca pasa, ¿eh? Copy pega, copy pega. Solamente para originar datos ficticios y nada más, para que no se demore. ¿Alguna pregunta, señores? Listo, ya, ahora sí, está.